casa. Para, hermanos, poder tributarle alabanzas al Señor, ya que Él se las merece. Creo que todos los presentes hemos venido con buen ánimo, con buen deseo, con libertad de poder cantarle al Señor, de poder darle una parte de nuestro tiempo de este día domingo. Y Dios bendiga en realidad el esfuerzo que han hecho todos los hermanos, porque reconocemos que el clima no es muy agradable como para estar en espacios abiertos, pero creo que nos constriñe el amor y el deseo de ver los rostros de cada uno de nuestros hermanos, pero sobre todo ello nos constriñe el deseo de poderle cantar a nuestro Dios, de poder celebrarle culto a un ser sobrenatural, a un Dios que se merece la alabanza de todo su pueblo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Andresito, el cual nos ha leído la palabra del Señor y nos ha predicado de ella muy extensamente. Pero en esta mañana, habiéndole saludado a todos, Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen de Pander, a los de cerca, a los de un poquito lejos, de Los Ángeles. Dios les bendiga a todos. Quisiera darle lectura a los versículos leídos por mi hermano Andrés. Nuestro hermano nos leyó en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6, versículos 7 y 8. Y la palabra del Señor se lee tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, hermano. ¿Cuánto recibimos la palabra del Señor? Amén. Amén. El apóstol San Pablo era un hombre dedicado a su trabajo como misionero, a su trabajo, hermanos, de la evangelización y de llevar el mensaje de la cruz de Cristo. Este hombre era conocido como el doctor de los gentiles. Un hombre que entre todos los discípulos fue el único que se dedicó a predicarle a un gremio de personas diferentes. Pero al principio este hombre asolaba lo que un día tanto defendió, que era el Evangelio. Su nombre era temido. Donde quiera que él llegaba, la gente le temblaba. Porque era un hombre veraz. Hermanos, que era un hombre capaz de poder matar a quien sea. Asolaba la iglesia de Dios. Pero un día todo cambió. Aquello que destruyó, él también empezó a edificarlo. Amén. Y en uno de sus tantos trabajos, él logra sentirse orgulloso de lo que Dios había hecho en él, y dice que en todos los lugares donde llegaba y su nombre era conocido, la gente daba gloria a Dios y decía: no es este aquel que nos asolaba, pero ahora predica la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En uno de sus altos trabajos, Pablo llegó a la región de los Galos, como ya bien lo mencionó nuestro hermano Andresito. Establece las bases del Evangelio en este lugar. Y como es normal en toda congregación, se enseña la palabra de Dios. Pablo llega a Galacia padeciendo una enfermedad en su cuerpo, la cual no le impidió poder predicar la palabra del Señor. Aún así, con la dificultad, él predicaba. Amén. En medio de cualquier adversidad, un verdadero cristiano, un cristiano convicto, demuestra la gracia que Cristo ha depositado en él. La palabra del Señor dice que cuando se empezó la persecución por todos los hermanos, después de que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo,
Donde quiera que llegaba un cristiano, predicaba la palabra del Señor. Es cierto. Es que un hijo de Dios debe ver cada circunstancia como una oportunidad. Amén. La dificultad que sea, véala como una oportunidad, ya sea para ayudar o para anunciar el Evangelio de Cristo. Es cierto, hermano. Aleluya, hermano. Pablo así llegó a los Galos. Y estos hombres, al ver la dificultad que tenía Pablo, ellos lo atendieron como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Y él se lo expresa en su misma carta. Ellos aún, habiéndole tratado de esa manera, los Gálatas deseaban darle hasta sus propios ojos a Pablo. Amén. Según sea nuestro trabajo en el Evangelio, según sea nuestro testimonio, nuestra manera de andar, es como se gana el cariño y el aprecio de las demás personas. Es verdad, hermano, es cierto. Como usted trate, así también será tratado. Amén. Porque la vida natural es así. La misma palabra dice, haced con los hombres lo que quieres que hagan contigo. Gloria a Dios. Yo no espero tratar mal a las demás personas y que las demás personas me traten bien a mí. No podemos tratar de esperar lo que no sembramos. Aleluya. Pablo le sembró en el corazón a los hermanos de Galacia el amor que él tenía para el Evangelio. Amén. El amor que él tenía para la cruz de Cristo. Y estos hombres lo entendieron en el momento. Lo recibieron de verdad en su corazón. Amén. Pero como bien les mencioné, Pablo era un hombre dedicado a la evangelización. Solamente permanecía ciertos periodos de tiempo en un lugar. Sí, Luego tenía que irse. Es verdad. En su ausencia, los judíos trataron de cambiar la enseñanza que Pablo había ya implementado, tratando de enseñarle a los galos que practicaran el judaísmo, Sí, la circuncisión. que practicaran la circuncisión. Por ende, si ellos hacían parte de la circuncisión, tenían que guardar toda la obra de la ley. Así es. Todos los ritos mosaicos tenían que practicarlo en su totalidad. Y practicando los ritos de la ley se abolía la gracia de Cristo. Hermanos, no nos equivoquemos. Amén. hermano. La gracia es diferente a la ley. Es cierto. No que la ley no tuvo peso en su tiempo porque era palabra de Dios. Sí, sí. Pero ahora la ley que nos rige se llama gracia. Amén. La gracia de Cristo. Gracia que no debe de ser usada para libertinaje de pecado, sino para sentirnos libres de poder cantar. Libres de poder alabar a Dios. Los que hermanos de Galacia fueron tan motivados en gran extremo por los ritos de la ley. Ellos se querían sentir parte de la descendencia de Abraham por estar circuncidados. Pero Pablo se ve obligado a ver lo que estaba pasando en la iglesia. Dado al hecho de que Pedro había llegado también. Ahí está la cosa. Y Pedro, cuando estaba con los gentiles, los obligaba y se hacía al lado de ellos. Amén. Los obligaba a judaizar. Pablo le dice a Pedro, lo que tú haces es digno de condenar. Hermanos, tengamos cuidado con los quienes nos rodean. Tenemos que tener sinceridad. La palabra de Dios dice que tanta era la elocuencia que estos hombres tenían, o tanta era la facilidad de moverlos, que aún Bernabé se había hecho al lado de ellos. Lo que tú haces es digno de condenar. Le dijo Pablo a Pedro, porque tú, siendo judío, vives como un gentil, no como un judío. Amén. ¿Por qué cuando vienen los demás judíos tú desechas a los gentiles cuando tú vives como uno de ellos? No hay palabra que tenga más peso que un yo te conozco. Yo sé cómo tú eres. Yo sé cómo tú vives. Hermanos, no tratemos de aparentar lo que no somos. Gloria a Dios. Aparentemos lo que en realidad somos.
hay que tener identidad propia en la iglesia, en la casa y donde quiera que usted viva. Bendito Dios. Porque la verdad todos en la iglesia tenemos apariencias de bondad, Es cierto, hermano. tenemos apariencias de cristianos, tenemos apariencias de personas que conocen la voluntad de Dios. Es cierto, amén. Pero cuando no estamos reunidos con el gremio Que de Dios nos nuestros ayude. hermanos, somos diferentes. Es cierto. Ahí es el problema. A la otra cara. Y el problema mayor que tenía Pablo era que los hermanos al haberse movido, de la gracia a lo que era el judaísmo, ya no había manera como poder solventar ese problema, ya que un hombre, habiendo cambiado su manera de creer, es imposible volverlo a tomar de regreso. Él le dice, si yo un día vuelvo a tomar las cosas que yo deseché, Transgresor. Sí, es cierto, amén. si yo dejara de predicar la gracia de Cristo y retornare a la ley, soy un transgresor. Porque no hay manera que alguien gustando la palabra de Dios y luego desechándola, habiendo pisoteado la gracia de Cristo, Es como el perro. pueda volver de nuevo a sacrificar al Señor Jesucristo para poder hacer remisión de sus pecados, sino que para esta persona solamente le espera una horrenda expectación de juicio. Nosotros como cristianos, como personas que hemos recibido el Evangelio, y lo digo con seguridad, lo hemos entendido, tenemos que darnos cuenta que si después de haber entendido el Evangelio, nos desviamos y creemos en otra cosa que no sea el Evangelio, Transgresión. hay horrible expectación de juicio. Es fácil que una persona, conociendo la mentira y crea la verdad, la viva. Pero una persona que conozca la verdad y crea una mentira, nunca jamás volverá a creer en la verdad. Es cierto. Ya nunca jamás volverá a creer en la verdad. Por eso Pablo, o el escritor a los hebreos, les escribe de esa manera. Ya no queda nada más que hacer. La verdad fue vencida por la mentira, cuando nunca debería de ser así. La verdad es la palabra, pero la verdad tiene que estar metida en nuestros corazones, en nuestra mente. Pero cuando la mentira puede más que ellos, ya no hay nada que hacer. Amén. Nada es Cristo. Entonces Pablo, tomando en consideración el amor que los hermanos de Galacia le habían tenido, habiéndole ellos querido dar hasta sus mismos ojos para que él se sintiera mejor, él empieza a escribirle de una manera directa, de una manera certera. La carta de los Gálatas es una de las cartas donde se habla con mayor claridad. Posiblemente sea la primera carta neotestamentaria. Y Pablo nunca casi escribe así otra de sus cartas. Porque esta es una carta descriptiva. Única. Es una carta única. Se le llama la carta magna. Porque Pablo describe a los Gálatas como que yo describiera a un hermano enfrente. Cuando en términos literarios no se puede hacer eso. Porque estaría dañando la integridad de cierto modo de la persona. Pero Pablo decidió hacerlo. Amén. Directo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis fascinado. De dejar de escuchar a la verdad y volverlos a la mentira. Tan necios sois. Habiendo Cristo muerto por nuestros pecados. Ustedes quieren volver al judaísmo o quieren judaizar. El problema era que los judíos, cuando llegaron a Galacia, ellos les hacían creer a los hermanos que ellos sí eran algo en el Evangelio.
y querían menospreciar el trabajo de Pablo diciendo que él no era nada. Es cierto. Que él ni siquiera había vivido, ni siquiera había caminado, ni estado con nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, hermano. Amén. De menos. Lo tenían de menos. Pero Pablo hace su defensa con los Gálatas y le dice que el evangelio que él predicaba no se lo habían enseñado los apóstoles. Que el evangelio que él anunciaba no lo había aprendido de hombre alguno, ni por hombre alguno, sino que por revelación divina. Aleluya. Y es que él un día dice, y por último, como a un abortivo, se me pareció a mí. Y aunque no soy digno de ser llamado apóstol, pero lo soy. Gloria a Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gente lo puede tildar de lo que usted quiera, de lo que ella quiera. La gente le puede poner la etiqueta que ella quiera. Amén. Pero solamente Dios dice quién es usted. Amén, hermano. Puede decir que no es nada. Porque teniendo este sello conoce Dios a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel Que que invoca invoque el nombre de Dios. Aleluya. Lo pueden tildar de bueno, de malo, de pecador o de bienhechor, pero lo único que cuenta es lo que Dios crea. Porque mismo Pablo le dice, y ahora nosotros que tenemos testimonio de ser alguien en realidad, y no solamente entre los hombres, sino conocido de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce? Amén. Recuerdo un día, eran mis primeros días como cristiano, tenía alrededor de 11, 12 años. Y a mí me parecía un poco difícil en mi niñez, por así decirlo, el creer que Dios podía reconocerme a mí. Recuerdo que cuando asistía a la iglesia con los hermanos, había muchos, oraban todos, y yo ponía a pensar cómo Dios sabía cuál era mi oración en medio de todos ellos. Cómo Dios sabe cómo me llamo, dónde vivo, cuál es mi casa. Yo siempre me pregunté eso hasta que un día entendí que Él tiene la facilidad de saberlo todo. Un día me di cuenta que el ser humano es capaz de tener una huella dactilar que nadie más la tiene. Única. Y si es posible que el mismo hombre logre archivar este sistema, ¿cómo Dios no puede saber quién soy yo? Amén, hermano. Sí. ¿Cómo Dios no puede saber cuál es mi ruta de trabajo? ¿Dónde yo vivo? ¿Quiénes son mis padres? Que Él lo sabe todo. ¿Cómo se llama? Él sabe cómo me llama. Entonces técnicamente hay muchas personas que no nos van a conocer y que van a ignorar el arduo trabajo que usted ha hecho. Pero usted no se preocupe por ello, porque quien lo está viendo es quien le va a dar el pago. Amén. Eso es lo único que importa. Y no hay obra ni trabajo que se haga para la obra de Dios que quede sin su recompensa. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Bendito Por más Dios. amor que le muestre una persona, por más cariño que le muestre y afecto que le haga aparentar tener por usted, nunca se le olvide que el presente ciega los ojos. Es cierto. Y a veces que el buen trato le hace ignorar los errores de las demás personas. Pero no Aleluya. debe de ser así. Gloria a Dios. Mayormente en la iglesia y cuando tenga que ver con doctrina de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si hay que predicar y defender con capa y espada es lo que un día hemos creído. Bendito Dios. Lo que hemos aprendido. Pablo le dice, si perseveráis en el evangelio del cual les enseñé, y habéis aprendido, Gloria a Dios. y perseverares hasta el fin, soy salvo. Bendito Dios. Y si no creíste, ¿qué vano? El amor que Pablo tenía para la iglesia se demuestra en sus palabras escritas. Gloria a Dios. Él quería que los hermanos tuvieran una propia identidad. No que fingieran ser judíos cuando eran gentiles, sino que fueran hijos de Dios y pertenecientes a la iglesia de Cristo. Por eso Él les dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Sí, aleluya.
nuestro hermano Andresito nos dijo algo que por más que uno intente engañar a Dios, nunca lo logra. Dios no puede hacer mucho. Dios no puede ser burlado. Y hay hermanos que tienen la capacidad de detectar una mentira. Es cierto, hermano. Simplemente con verlo a los ojos, pero eso ya es un caso extremo. Sí. Pero a Dios es imposible de poderlo engañar. El apóstol San Pablo en sí no está hablando de los pecados de las personas que no han creído al Señor Jesucristo, sino de aquellas iniquidades que la misma iglesia vive hoy en día. Es cierto, hermano. Que son los pecados o las concupiscencias diarias con las que tenemos que cargar. Cuando usted viene a la iglesia y dobla sus rodillas, ¿usted quién se siente delante de Dios? Gloria a Dios. Bendito ¿Siente Dios. usted que está siendo sincero o está tratando de fingir delante de un Dios que no puede ser engañado lo que usted no es? Gloria a Dios. Porque yo, a la verdad, perdónenme yo, Está bueno, hermano. Sí, está bueno. pero cuando doblo mis rodillas yo siento que delante de Él estoy descubierto. ¿Es cierto? Que delante de Él de nada me sirve fingir lo que no soy. Delante de Él soy un pecador Amén, hermano. Gloria a y Dios. el más vil de todos. Pero su gracia está sobre mí. Sí. Un día Él murió por mí en la cruz del Sí. Calvario. Y Él se entregó por cada uno de nosotros. Sí, aleluya. De lo que el hombre sembrare, de eso cosechar. La vida se rige por eso. De lo que usted siembre, de eso cosecha. Harvester, en inglés, cosecha. El trabajo de la cosecha es un trabajo muy despacioso. Es un trabajo laborioso, duro, cansado. Depende cuál sea el fruto que usted quiera cosechar. Usted, para poder cosechar lo que un día siembra, debe esperar Con paciencia. y trabajar primero. La Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Es cierto, hermano. Gloria a Dios. Si no, no cosechará nada. Y espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía. La vida es similar como un campo, Sí. donde está preparado para ser sembrado. Desde que usted nace, viene con un campo limpio, listo Gloria a para que Dios. usted siembre. No importa la semilla que sea, pero si usted siembra maíz o siembra trigo, que es lo que comúnmente se lee en la Biblia, usted debe sembrar un grano o dos granos. Pero este grano cuando nace no produce el mismo grano, sino que le produce al 30, al 60 o al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted siembra una acción mala, no espere solamente recibir lo mismo que usted hizo, sino que espere recibir lo más grande. Porque es así la ley de la siembra. Amén, hermano. Se siembra para tener. Sí, amén. Aquel que decide sembrar maíz y siembra en cantidad, tiene muchísimo, más de lo que siembra. Es cierto. Recuerdo que en cierto año mi familia sembró frijoles, un quintal de frijoles y cosechó 32 medios de frijoles. Fue mucho más de lo que sembró. Sí. Sí. En la vida, si usted siembra amor, la gente le dará amor. Amén. Gloria a Dios. En el Evangelio, si usted siembra discordia, usted cosechará pleito. Es cierto. Y no hay nada más feo que vivir empleitado y enemistado aún en la iglesia. Sí. En pleitos ajenos, como dice un dicho muy común, sudando calenturas que no son nuestras. Es cierto. Hermano, no debemos de ser de esa manera. El apóstol Pablo recalca y le dice es que los frutos del hombre de la carne son evidentes. El hombre que vive en la carne, o los frutos del hombre que no se afana por estar en el Evangelio, sus frutos son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Hermanos, que envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
Acerca de tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero alguien que tiene fruto del Espíritu, este hombre tiene gozo, paz, amor, benignidad, bondad y mansedumbre en su corazón. Gloria a Dios. La pregunta en esta mañana sería, ¿qué está sembrando? Sí, está Es bueno. cierto. Sí, Y no me refiero solamente a su dinero, sino a sus obras. sí. A sus actos. Espiritualmente hablando. Porque en la iglesia, ¿cuántos estamos de acuerdo que también puede sembrar monetariamente? Sí, Es cierto, La hermano. obra del Señor es evidente, que usted siembra Está bueno, hermano. Sí. monetariamente y a su debido tiempo segará lo que un día sembró. Sí, sí. A mí me encanta leer aquello que dice que si escasamente siembras, escasamente cosecharás. Es cierto. Pero si siembras con abundancia también segarás. Amén, aleluya. Aunque es muy importante el invertir bien nuestro dinero, no hablo que todo su dinero deba de invertirlo en bienes para la iglesia, pero si usted quiere hacerlo, porque no puede. Es cierto. Nadie se lo impide, todo y cuando lo haga de buen corazón. Pero también su dinero lo puede malgastar en cosas que no le aprovecharán. Aleluya. ¿Usted cree que si un joven se dedica a vivir su vida en sus deleites, o en alcohol, en antros, en lo que sea, en fiestas, cuando él sea viejo, su mala inversión del dinero le pasará factura? Es cierto. ¿Qué pasó que el hijo que sembró? Porque este hombre va a terminar desgastado de la vida, sin esperanza de tener nada, porque él ya disfrutó cuando estaba vivo. Tal vez con alguna enfermedad en sus órganos, de tanto cosas que ingirió. Pero si el hombre invierte bien su vida, si el hombre invierte bien sus bienes en la obra del Señor, terminará sus días con gozo. Sí. La Biblia Aleluya. dice que el que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción. Es cierto, hermano. Mas el que siembra para el Espíritu, Vida eterna. del Espíritu segará vida eterna. Bendito Dios. Aleluya. Dos siembras diferentes. Sí. Los miembros que pueden ¿Qué estamos sembrando? Sí, está bueno. ¿Quiere cosechar su vida eterna? ¿O quiere cosechar la corrupción? para el espíritu entonces. Es evidente día tras día que usted cosechará lo que ayer sembró. Pero ahora esperemos que sembremos para el Espíritu para poder cosechar la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo dice que haciendo el bien es como nosotros heredaremos el bien. No tenían el bien. Porque no te niegues a hacer el bien a nadie. La misma Biblia lo dice, que aquel que conociendo hacer el bien y no lo hace, este peca. Es cierto. Y él le dice, y hagan el bien con todos y aún hasta los de los mismos hermanos de la fe, mayormente a ellos. Los domésticos de la Esa es una buena siembra. Porque si usted siembra bien, bien cosechará. Gloria a Dios. Y no hay nada más hermoso que una iglesia que una congregación que se trate bien, que una congregación que se sienta confortable, una congregación que se sienta libre para alabar a Dios. Y Aleluya. eso depende de todos nosotros. Bendito Dios. Porque el culto, la congregación y la iglesia somos nosotros. Nosotros decidimos cómo vivimos. Sí. Pablo le dice, si alguno de vosotros es sorprendido cometiendo una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, Amén. Con espíritu de mansedumbre. con espíritu de mansedumbre, considerando Como a ti mismo. como a ti mismo que también pueda ser tentado. Debemos darnos cuenta que el consejo de Pablo era no matar, sino restaurar. Sí, no herido. Sí. Desde el Antiguo Testamento era muy común, o es muy común leer que cuando un rey lo primero que hacía cuando llegaba al trono era restaurar las grietas de la iglesia o del templo. La ruina del templo la restauraba. Un cristiano de verdad debe de restaurar aquellos que están rotos. Aquellos que están flaqueando hay que animarlos. Hay que restaurarlos y si hay algo que hay que corregir, hay que hacerlo con mansedumbre. Sí, con amor.
Una persona dijo una vez, haz todo el bien que puedas, todo el tiempo que puedas, a todas las personas que puedas, porque de esa manera heredarás el bien. Así que hermanos, en esta mañana me he gozado al poderles ayudar. Amén, hermano. Dios le bendiga. Es un grato privilegio. Dios bendiga a nuestros hermanos que me cedieron esta confianza, pero también queremos que nuestros hermanos puedan cantarle al Señor y puedan, hermanos, tributarle alabanzas a Él, ya que yo creo que hay motivo por el cual estar agradecidos. Gloria a Dios.